Y ya con el cafecito en mano, estamos de regreso en este primer foro internacional Women Leadership and Beyond. Vamos a dar paso a nuestros siguientes panelistas. Ellos son de Grupo Mercer. Diana Moreno, consultora senior, y también está con nosotros Gabriel Fernández, principal de Grupo Mercer, que nos van a platicar de cómo crear un mapa de transformación hacia la equidad de género en las organizaciones. Comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Hola, Gabo, buen día a todos. Encantada de estar esta mañana con ustedes. Buenísimo, pues muchísimas gracias primero que nada a Edu y a Women Leadership and Beyond por la invitación. La verdad, en Mercer nos sentimos muy honrados de poder compartir con ustedes el día de hoy algunos de los hallazgos y algunos de los aprendizajes que desde la perspectiva de organización, desde la perspectiva organizacional, creo que consideramos muy relevantes para contribuir a este tema de equidad de género. Y por eso titulamos la ponencia Un mapa de transformación, porque lo que queremos es sí reforzar algunos de los temas que nos dibujan bien la situación y que ya muchos ponentes han reforzado, pero también queremos contestar algunos cómo desde la perspectiva organizacional. ¿Cómo podemos ir avanzando hacia los temas de equidad? Y ese es el objetivo de la plática que les hemos preparado. Y quiero dejarles la reflexión que sigue, que se le atribuye a Michelle Bachelet, a ver, esa mera, ¿no? En el sentido de la importancia de abordar estos temas y desde la perspectiva organizacional o de empresa, que es la que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, pues se vuelve crítico y les vamos a ir dando información y les vamos a ir compartiendo la lógica. En ese sentido, nada más reforzar, pues quienes vamos a estar platicando con ustedes, tanto Diana como un servidor. Ambos somos activos promotores del tema de diversidad, de equidad y de inclusión al interior de nuestra organización, por supuesto, pero también con las organizaciones que nos dan su voto de confianza para acompañarlos en estos procesos. Y en ese sentido, la agenda que les preparamos básicamente son cuatro temas importantes. Primero, partir de un entendimiento compartido, a lo mejor de algunos conceptos clave que son muy importantes cuando estamos hablando de estrategia, de diversidad, de equidad, de inclusión. Compartirles algunos datos del estudio más reciente que realizamos sobre diversidad y equidad de género. Ya nos adelantó por ahí Silvia algunos datos hace unos momentos. Queremos reforzar este tema, compartirles con ustedes algunos de los hallazgos y centrarnos en esta ruta o en este mapa de transformación que queremos compartirles hacia la inclusión y equidad de género desde la perspectiva de la organización. Y les pusimos como 4 puntos o 4 paradas en esta ruta y las vamos a ir platicando para al final cerrar con conclusiones y algunos temas para llevar a casa importantes con la intención y la finalidad de que esta plática la encuentren de mucho valor. Diana. Muchísimas gracias, Gabo. Y como decías, pues empezar por definir algunos de estos temas que empiezan a sonar y resonar fuerte en el lenguaje cotidiano, en las organizaciones, pero también en las familias, pero también en todos lados. Hablar de diversidad, equidad e inclusión, pero por ahí, ¿qué nos significan lo mismo? ¿Qué es diferente? ¿De qué estamos hablando? Y la verdad es que es crítico para todo esquema y todo esfuerzo que nos lleve a trabajar en estos temas de diversidad, en estos temas de la inclusión en las organizaciones, de un entendimiento común, de un entendimiento homologado. Y para ello traemos para ustedes lo que desde Mercer entendemos por diversidad, equidad e inclusión, y hacer una parada primero en decir todas las comunidades, todos los grupos, todos los diferenciadores que nos hacen valiosos a cada uno de nosotros entran en este concepto. Hablar de género, de edad, pero también de cuestiones de discapacidad o de etnias o de colores o de lo que sea. Cada uno de esos grupos hace parte de estos conceptos, hace un centro fundamental de lo que estamos hablando. Hablar de diversidad nos habla de la capacidad que tenemos de tener una representación homogénea y que nos permita tener de todos los grupos, de todos los representantes, a alguien allí sentado a la mesa. Hablar de equidad es que podamos tener también, ya desde la cultura, ya desde la experiencia, el involucramiento, el sentido de pertenencia, pero también esta capacidad de sentirnos auténticos y de tener confianza de ser quien soy, para que
también entre la parte de la inclusión, que es que nos podamos tener el mismo acceso a las oportunidades, a las capacidades, a las experiencias en general, y verlos desde el punto de vista de la organización y de cómo esto se empieza a gestar dentro de las compañías, dentro de nuestros negocios, dentro de cada uno de los aspectos de nuestra vida, pues tiene todo que ver con cómo se conjuntan estos conceptos y cómo vamos dando respuesta a cada uno de los puntos que representan. Por supuesto, hablar de qué tanto estamos siendo capaces de reflejar nuestra sociedad, nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestra propia fuerza de trabajo con el todo, es decir, estamos siendo capaces de reflejar lo que sucede en la naturalidad de nuestra sociedad dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra empresa, cómo lo podemos hacer, cómo en el tiempo lo vamos a lograr. Hablar también de cómo nos vamos a asegurar de que cada uno de los colaboradores, de que cada uno de nosotros en las compañías reciban por nivel igual el acceso a las oportunidades, el acceso a las experiencias de la misma manera y que cada uno lo viva y lo experimente desde su propia manera, pero que sea una posibilidad el acceder a ellas. Y por supuesto, el que nos sintamos parte de ese todo, independientemente de lo diversos que seamos parte de esta meta, de esta conclusión de negocio y de esfuerzo que vayamos teniendo, con por supuesto, hablar de todos los aspectos que incluyen el liderazgo, la cultura, el cómo hacemos las cosas, nuestra forma de trabajo, pero por supuesto, pues bueno, hay que ir dando una forma a los esquemas para poder llegar a un esquema organizacional que nos permita realmente fomentar estos conceptos, realmente llegar a ellos. Y para pues entender hacia dónde vamos, Gabo, siempre es importante pues saber de dónde partimos, ¿no? Es correcto, Diana. Y en ese sentido, en Mercer, por espacio de prácticamente más de 8 años, hemos venido realizando a nivel global investigación sobre qué están haciendo las organizaciones en estos temas, en diversidad, en equidad e inclusión. Y ahora les vamos a compartir información del estudio más reciente que liberamos el año pasado. Es información muy fresca y que trae información de más de 1,300 organizaciones a nivel global de distintas industrias, de distintos tamaños. En México contamos con el voto de confianza de casi 100 organizaciones de primer nivel. Entonces, los datos que les vamos a compartir tienen esa representación. Y yo abriría con 2 grandes hallazgos. El primero, como lo vemos acá proyectado, es hemos mejorado, sin duda se han visto mejoras en la medida en la que hemos estado hablando de estos temas, los hemos estado monitoreando, hemos estado haciendo medición y se vuelven un tema crítico y un tema relevante dentro de la estrategia de la organización. Sin embargo, están las áreas de oportunidad y ya lo mencionaba Silvia y aquí refuerzo ese dato. Los números grandes reflejan el comportamiento de las empresas en México y lo contrastamos un poquito con el tema de las respuestas de las organizaciones a nivel global. Vaya, la tendencia es la misma, ¿no? En el sentido de cuando les preguntamos a las organizaciones si el tema o los temas de diversidad, equidad e inclusión eran importantes, estaban en la agenda de prioridades de la misma organización. 7 de cada 10 organizaciones nos dijeron contundentemente, sí, nosotras estamos enfocadas como organización en estos temas. ¡Wow! Eso es una buena noticia, es un porcentaje bastante relevante. Ahora, a esas mismas empresas les preguntamos, bueno, ¿y tienes algún plan puesto en marcha? ¿Has definido una estrategia? ¿Le has asignado presupuesto a esa estrategia? ¿Tienes iniciativas para que año con año vayas mejorando, cerrando brechas donde las identifiques? Y ese 72% se convierte en un 40%. Entonces, cuando veíamos el dato, Diana y un servidor, pues nos mostramos un poco sorprendidos, ¿no? Porque lo que acabábamos identificando es que en el discurso de las organizaciones están los temas. Por supuesto, tú le preguntas a algún ejecutivo de alto nivel, claro que estos temas los abordamos, por supuesto que son temas prioritarios, pero en el día a día, en la realidad, en invertir, en capacitar, en formar, ahí es donde está el área de oportunidad y así lo visualizamos nosotros. Y esta tendencia o esta diferencia entre lo que decimos que hacemos y realmente hacemos también se puede escalar a nivel global. Ahí es una de las grandes áreas de oportunidad
que estamos identificando y como van a ver más adelante, hay maneras, hay cómo para poderlo mejorar. Diana. Gracias, Gabo. Y aquí, fíjate que uno de los puntos más importantes que nos entrega este estudio y estos resultados, específicamente hablando de México, pues es de cara al liderazgo, ¿no? Y cómo quizá el paso cero, le diría yo, es generar esa responsabilidad, ese compromiso del alto liderazgo dentro de las compañías, pero que también tiene que irse permeando y desdoblando al resto de los niveles de liderazgo. Es importantísimo ver cómo quizá hoy estamos hablando del 59% de los hombres en las organizaciones que contestan, que nos dicen que están involucrados, pero eso nos deja todavía una brecha bien importante para realmente atacar estas problemáticas y generar un compromiso mayor, tener verdaderamente esa congruencia en el decir y en el hacer. Por supuesto, vinculando todos los niveles de líderes, hombres, mujeres, pero sobre todo también teniendo el compromiso y teniendo la interacción desde el sexo masculino en cualquier nivel organizacional que se encuentren. Al final sabemos que muchas de las compañías en México empiezan ya a tener esfuerzos cada vez más importantes y desde el alto liderazgo se empiezan a gestar estas iniciativas, pero hay que lograr desdoblarlas a los siguientes niveles, hay que generar este espacio y esta posibilidad de ir compartiendo y de ir generando vínculos donde todos y cada uno de los miembros de las organizaciones puedan irse sumando a los esfuerzos y generando en el hacer, en el decir, en el actuar, en el día a día, un camino que realmente nos lleve a poder estar trabajando, colaborando, sumando desde el mismo punto, desde las posibilidades y las capacidades individuales, pero desde un marco de posibilidades que sea equitativo. Y desde allí, pues bueno, por supuesto, hay todavía mucho que trabajar. Desde luego también está este tema de las oportunidades que ya mencionábamos, Gabo, hace un momento y todos en la audiencia, que es bien importante y es quizá uno de esos puntos donde hay mucho trabajo por hacer, hay todavía un espacio largo por trabajar y tiene que ver con la capacidad que tenemos para que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades de crecimiento. En general, las organizaciones nos dicen que sí lo están haciendo, un 87% de ellas nos dicen sí, estamos promoviendo que las mujeres, los hombres, que todos tengan acceso a las mismas oportunidades, que lleguen a posiciones de liderazgo, que tengan un camino y una carrera destacada en la organización. Sin embargo, a la hora de hacer esa indagación más profunda, donde vemos que a lo mejor les preguntamos a las mujeres, analizamos las estructuras, entendemos cómo se mueven los datos, pues nos damos cuenta que ese 87% se hace chiquitito y nos vamos a un 50, 60% por ahí, donde realmente las mujeres están en la capacidad que tienen logrando las posiciones de liderazgo, logrando estar cerca de las posiciones que generan valor desde el P&L y por supuesto hay bien pocas organizaciones, menos de la mitad de ellas, que están haciendo un verdadero esfuerzo para medir a lo largo del ciclo de vida de los colaboradores cómo se mueve estos porcentajes, cómo estoy promoviendo mujeres, cómo las estoy atrayendo, en qué medida las estoy haciendo crecer, cuántas se me van, quizás estoy tratando de contratar muchas, pero a lo mejor se me van más de las que estoy contratando, cuáles son esos puntos donde ya no están pudiendo crecer, cuáles son las limitantes, se trata de una limitación donde las mujeres están prefiriendo quedarse allí por un tema de falta de flexibilidad o por un tema de acceso a la oportunidad. ¿Cuáles son las causas subyacentes que realmente nos están impidiendo llevar a cabo este paso para dar la equidad, ¿no? a la oportunidad a todos dentro de la compañía? Y para poder realmente hablar de todo esto, de entender cómo transformar estos números, de cómo movernos hacia adelante, de cómo desde la organización, pero también desde yo como individuo, como dueño de una compañía o dueña de una compañía, desde cómo vamos realmente a sembrar todo este proceso, pues hay que hablar de una ruta que nosotros entendemos que parte de saber con toda conciencia que hablar de diversidad, de equidad, de inclusión no es hablar de un tema más.
es hablar de todos y cada uno de los temas que comprenden la agenda de las organizaciones y las agendas individuales también. Es realmente pensar en cómo esto va a integrarse, a colocarse dentro de la cultura, en nuestra forma de trabajo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos. Es realmente parte verdaderamente importante de todos los temas, de todo lo que hacemos en el día a día. Y para nosotros desde Mercer entender cómo este proceso de transformarnos se va llevando a cabo, pues les decíamos, hay que empezar por entender dónde nos encontramos. Y nosotros hemos hecho una clasificación general, no por encasillar a las organizaciones, pero sí por entender de dónde partimos, a través de la cual podemos empezar a saber cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y hemos identificado 4 grupos diferentes de organizaciones desde su punto de partida para poder echar a andar un mecanismo de transformación hacia la diversidad, equidad y la inclusión. La primera se trata de las organizaciones silenciosas. Son aquellas organizaciones en las que de pronto pudiera haber alguna iniciativa o ninguna de las iniciativas, pero que realmente no está como parte de la agenda este tema de la diversidad, equidad e inclusión, porque existen muchas otras prioridades o porque no se ha visto el valor del tema de la equidad y la inclusión. Existe el segundo nivel quizá, que ya se trata de organizaciones que tienen un espacio donde ya van notando la importancia y el impacto que esto tiene para el negocio y que empiezan a lanzar acciones, pues a lo mejor sin un foco específico, sin una estrategia, pero que van como reaccionando a lo que sucede en el mercado. Aquellas que si se viene a lo mejor el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues lanzan un comunicado interno, qué sé yo, pero que no está vinculado a un proceso integral. Las organizaciones proactivas, que son aquellas que ya tienen a lo mejor algún grupo de iniciativas que sí tienen planeadas a lo largo de un ciclo o que van teniendo que enfrentar algunas cuestiones y las van resolviendo. Sin embargo, el punto ideal al que pudiéramos llevar una organización es hablar de una organización madura, que es este tipo de organizaciones que tienen una estrategia, que han definido un comité y un grupo de personas que están enfocadas a resolver estos retos, a definir las acciones, a vincularlas con el negocio, a generar todo un esquema mucho más interrelacionado y que además son capaces de voltear a ver sus propias brechas y empezar de nuevo a medir y volver a generar el proceso completo, ¿no? El punto central de una transformación de esta naturaleza, de estos cambios, tiene que ver con cambiar la visión, cambiar nuestro punto de enfoque que nos haga ser más que un respondente ante los retos, ante los desafíos que tenemos, y que tratemos de ir reparando el camino. Se trata más bien de ir construyéndolo, de ver dónde tenemos que trabajar, definir cómo se integra con el negocio y empezar a echar a andar una ruta mucho más clara, mucho más enfocada, con diferentes momentos y diferentes esquemas. Y Gabo, hablar de esta ruta de transformación es ir en el paso a paso. Cuéntanos un poquito más. Encantadísimo, y tienes toda la razón, Diana. Es definir una ruta, es ir avanzando, es ir identificando en dónde estamos parados y es haciendo estas actividades parte de nuestra acción diaria. Para esta ruta, para este mapa, y está fuertemente basada en la experiencia que tenemos trabajando en Mercer con muchas organizaciones, le proponemos a la audiencia un caminito que tenga cuatro paradas, por así decirlo, aunque la verdad, si fuéramos muy francos, más que un camino con un punto de arranque y un punto de llegada, es más bien un círculo virtuoso donde vamos mejorando. Pero bueno, para fines de irlos llevando en este viaje, identificamos 4 momentos. El primero, y vamos a entrar más a detalle, pero el primero es entender, como decía Diana hace unos minutos, dónde estamos parados en el contexto organizacional, qué datos tenemos a disposición. Y más que los datos es cómo los analizamos, qué nos pueden decir esos datos y hacia dónde nos pueden indicar rutas de mejora. Ese es un tema bien importante. Un segundo punto, insisto, entraremos más detalle, es las personas. ¿Quiénes hacen que esto se vuelva realidad? Las y los líderes en la organización, las y los tomadores de decisiones. ¿Qué nivel de conocimiento tienen de esto? ¿Qué tan sensibles estaban? Fíjense que les comparto, ayer teníamos
una conversación con la figura encargada de todos los temas de diversidad e inclusión del grupo de Mercer, ¿no? Está basada en Nueva York, y ella lo que nos decía es, yo más que apostarle a las cuotas de género, que no decía que estaban mal, pero el comentario es, yo más que apostar ahí, le apuesto primero a la empatía y al entendimiento de los tomadores y las tomadoras de decisión sobre estos temas. Es crítica esa parte, es la palanca para mover todo lo demás. Entonces ese punto es bien importante. Claro, tú puedes tener la información, el punto de partida, puedes tener un alineamiento de los líderes dentro de la organización. ¿Qué infraestructura tiene la organización? ¿Cuáles son las políticas y las prácticas de gestión, de administración que pueden hacer que esto sea sustentable y pueden hacer que esto sea efectivo? Y por supuesto, y no menos importante, el aspecto de medir los resultados, de ver cómo vamos mejorando año con año o cada cierto periodo, y poder comunicar esto a distintas audiencias. Vamos a entrar a detalle. Ahora, aquí hay un punto bien importante, un área de oportunidad que hemos identificado en muchas organizaciones en México, es no abordan este tema de manera integral, ¿no? La palabra es holística. Lo abordan de manera, digamos, por silos. Encontramos muchas organizaciones, lo decía Diana hace un momento, que tienen iniciativas de repente, pero aisladas. Tienen esa semana de salud de la mujer y van proveedores y platican y dan conferencias. La iniciativa es muy buena, excelente. Hay que fomentar ese tipo de acciones, pero no está enmarcada dentro de una estrategia más amplia, por ejemplo. O por ahí encuentras alguna sesión de integración o algún grupo que integra colaboradoras o colectivos con ciertos atributos que los conectan, realizando algunas sesiones de intercambio de ideas. Perfecto, es muy valioso, pero igual, ¿cómo va todo conectado para que realmente podamos hablar de una transformación? Entonces, si le damos un zoom al primer tema que tiene que ver con los datos, con los puntos de partida, bueno, aquí hay muchísimo y no importa si en la audiencia hay alguien que trabaja en algún gran corporativo, dirige su propia empresa, tiene su despacho, tiene un local de servicio, un restaurante, simplemente es un profesional que brinda servicios. Vaya, es perfectamente válida la ruta, teniendo obviamente las dimensiones adecuadas. Aquí es muy importante siempre tomar en cuenta quiénes somos como organización, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra filosofía de trabajo, cuál es nuestra aspiración, cuál es nuestra visión. Y sí les podríamos decir que si dentro de esos planteamientos los temas de diversidad, los temas de equidad y los temas de inclusión no se ven reflejados, no es que no sea posible, pero de repente el caminito se antoja un poquito más difícil. Entonces, una buena práctica es que estos temas estén incluidos y reflejados en nuestros planteamientos fundacionales. Eso es crítico. Un segundo tema es de dónde podemos obtener información para saber en dónde estamos parados. Pues sin duda de las personas que trabajan para un proyecto común o para la compañía o para el despacho o para el restaurante el que estamos hablando. ¿Qué nos dice esa fuerza de trabajo? ¿Cómo están compuestos? Muy importante, ¿qué opinan? ¿Cuál es el nivel de percepción que tienen hacia ciertos temas o no? Porque también es cierto, todos los temas relacionados con diversidad, con equidad e inclusión, no son temas que se imponen. Son temas, como decía mi colega en Nueva York, generan empatía, generas conciencia, generas entendimiento, los haces tuyos y entonces empiezas un círculo virtuoso. Entonces, ¿cuál es la opinión? ¿Qué tan familiarizadas están las personas que integran nuestros equipos? Ahí, por ejemplo, es muy valioso tener pues distinto tipo de herramientas. Estas han ustedes escuchado, las encuestas de clima, de compromiso organizacional, algún ranqueo, hacer sesiones grupales para escuchar a nuestros colaboradores o simplemente, si nosotros tenemos un pequeño negocio, tomarnos un café con la gente, sentarnos y preguntar este tema, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu sensibilidad al respecto? ¿No? ¿Cómo deberíamos de plantearlo? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y un tercer punto también es cuáles son las políticas, los programas, los procesos que tenemos funcionando en nuestra organización que pueden o no estar favoreciendo los temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, esto es muy importante
y hago el símil con los temas de salud individual. Cuando sentimos de repente que nos sentimos de repente mal, o no lo pongo en términos de sentirse mal, queremos hacer algún viaje o queremos hacer alguna prueba física, lo primero que hacemos es vamos al doctor y nos manda análisis clínicos, su nivel de glucosa, que si los lípidos, que si el colesterol, sacas tu chequeo y en función de eso ves cómo vas a caminar. Un poquito esta es la misma dinámica, es el chequeo de la organización en la que estamos colaborando. Si damos un siguiente paso, Dianiux, gracias. Lo que estamos viendo es un ejemplo o un ejercicio de este tipo de análisis que se pueden hacer y que se vuelven muy reveladores. Les explico qué es esto. Esto es, al interior de Mercer nosotros le llamamos, esto es un mapa, y en esencia es un mapa de cómo está el talento dividido por género a lo largo de la organización. Y normalmente lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta por género, hombres y mujeres, cómo está la composición de la fuerza de trabajo, cómo están siendo los movimientos de promoción y de desarrollo, cómo están siendo las entradas y cómo están siendo las salidas. Entonces, estos datos que ustedes ven ahí son obtenidos de nuestro benchmark para México. Entonces, son datos reales que nos ayudan a entender un poquito más o que contribuyen a nuestro entendimiento de la situación que vivimos en México. Entonces, la primera lectura que les podría decir, si ustedes se van a la barra gris en la parte inferior, es cómo está la composición en la organización. En los niveles más operativos, ahí lo que nos dice es 65% es de las empresas que participaron en nuestros estudios, 65% es hombres, 35% mujeres. Y en la medida en la que vamos subiendo en los niveles de la organización, ustedes van viendo el siguiente nivel que son los profesionales, los gerentes senior o los subdirectores, hasta llegar a los niveles ejecutivos, vean ustedes cómo el caminito se va drenando. O sea, el porcentaje de mujeres que van ocupando esas posiciones se va haciendo menor. Entonces, a lo mejor esto obviamente no les sorprende. Sin embargo, la aportación que hace esto es que lo empezamos a cuantificar y empezamos a identificar también en dónde se nos está atorando la carreta, si me permiten esa expresión, en el sentido de decir, bueno, si empezamos a medir cómo van siendo las promociones de hombres y mujeres de nivel a nivel y vemos dónde hay porcentajes más altos o más bajos, pues evidentemente podemos identificar a lo mejor en dónde hay un área de oportunidad, en dónde las colaboradoras están decidiendo ya no seguir adelante, en donde las colaboradoras están decidiendo, bueno, las y los colaboradores también están decidiendo ya no ser parte de nuestra organización. Esto nos permite también enfocar iniciativas, enfocar acciones que nos permitan corregir estas situaciones. Ahora, el tema del desarrollo es uno de los elementos que se puede cuantificar, se puede ver, se puede dibujar. Un segundo tema es cómo está siendo nuestra atracción. ¿En qué niveles estamos contratando más mujeres o más hombres, ¿no? Estamos saliendo, decimos, al mercado laboral a traer talento que necesitamos. Es en los niveles operativos, es en los niveles ejecutivos, en los niveles gerenciales, que es la columna verde. Lo que nos dice es cómo están siendo nuestras capacidades y nuestras necesidades de atracción. Y esa columna es muy útil siempre contrastarla contra la última que ven ustedes en rojo, que son las salidas, ¿no? ¿En qué nivel se está saliendo hombres y mujeres de la organización? Porque el segundo mensaje ahí a revisar es, de repente una organización puede estar haciendo un gran esfuerzo por atraer mujeres y ese gran esfuerzo no luce o no se ve porque la experiencia que viven nuestras colaboradoras en ese nivel organizacional, en esa posición o en ese reto profesional, no hace match, no era lo que se requería, no había la suficiente flexibilidad, y esa colaboradora decide salir de la organización. Entonces, imagínense ustedes el costo o la inversión que podemos estar realizando en traer talento femenino y relativamente fácil por no tener las condiciones, lo podemos perder. Entonces, a manera de mensajes para reforzar en esta grafiquita y para reforzar la importancia de siempre partir con datos antes de arrancar una estrategia o una iniciativa que fomente esto en el contexto organizacional. Uno, es que estamos viendo los desbalances por nivel. En la medida en la que crecemos a decisiones de mayor poder, de mayor decisión, vemos cómo se va drenando la participación femenina. Y eso es un tema que se debe de corregir. Dos, las oportunidades de desarrollo están siendo realmente equitativas. ¿Pueden hombres y mujeres aspirar a las mismas oportunidades? Lo que nos dice tristemente esta gráfica es que no necesariamente es así.
Por supuesto, debe de haber honrosas excepciones allá afuera y empresas que tienen el tema aprobado, checado y dominado, pero no es la generalidad. Tercero, ¿cómo está siendo la experiencia de nuestras colaboradoras cuando trabajan en nuestra organización, en nuestro despacho, en nuestro negocio, como para que puedan decidir venir a colaborar con nosotros y no irse, sino quedarse y hacer una historia y construir una narrativa con nosotros, ¿no? Cerraría diciendo, así como este mapa, hay otras estadísticas que también hay que tomar en cuenta para que podamos identificar en dónde está la problemática, en dónde está el área de oportunidad que hay que atender. Es un primer tema, los datos. Un segundo tema, Diana, creo que es crítico el tema del liderazgo. Sin duda, Gabo, y es que una vez que ya tienes la información y que has definido cómo, hacia dónde vas a llevar la transformación y cuáles son quizá esos puntos de enfoque que has de tomar como puntos principales para arrancarte durante este proceso de generación de diversidad, equidad e inclusión en tu compañía, en tu negocio, en tu propia área, ¿no? En fin, pues lo primero que has de tener en consideración es que como es un tema que al final va a dar en la cultura, al final va a tocar a las personas, la fórmula más importante es trabajar con los líderes. Realmente generar un alineamiento en lo que entendemos, y ya lo decíamos al principio, ¿no? Lo que entendemos por diversidad dentro de esta empresa, dentro de este negocio, dentro de esta compañía, ¿qué entendemos por... ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cuáles son esos puntos a los que queremos ir llevando? Y para que eso vaya teniendo sentido, voy a tomar primero a mi grupo de líderes de todos los niveles, siempre empezando por la parte de arriba, entender cómo les voy a entregar este conocimiento para que se vuelva homogéneo, pero también para convencerlos. ¿Cómo voy a entender cuáles son los sesgos inconscientes, que son estas desviaciones, digamos, de cómo actuamos, de cómo percibimos y de cómo respondemos frente a ciertas circunstancias y que no nos damos ni cuenta? Y esto nos sucede como personas, como individuos, pero también nos sucede como organización. Es decir, ¿cómo están embebidos los sesgos dentro de mis procesos? Tengo allí ya en mis procesos de selección claramente diferenciados esos sesgos, para dónde me estoy inclinando más. ¿Cómo es que estoy haciendo esa atracción? ¿Cómo es que los líderes están haciendo la selección, las entrevistas? ¿Cómo es que los líderes están trabajando con los equipos, ¿no? En el día a día. Por supuesto, generar un entendimiento y ayudarles a todas las personas a saber dónde se encuentran en estos temas de diversidad, cuáles son sus propias inclinaciones de actuar y de pensamiento, empezar a generar un kit completo para los líderes, para la gente, que pueda tener a la mano las herramientas que va necesitando para poder ir generando la transformación, que va desde las competencias, los cursos, las formaciones, las capacitaciones, las comunicaciones. ¿Cómo voy a ir anclando en el día a día todos estos conceptos para que se vuelvan realidad, para que se vuelvan parte de la cultura y que realmente nos permita realmente estar allí con la gente, estar entendiendo lo mismo y, por supuesto, generar paso a paso un movimiento hacia la diversidad, equidad y la inclusión? Es importante decirlo, esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso que, como toca a las personas, que como toca nuestro actuar, ha de ir transformando poco a poco, pero entre más pronto empecemos a hacerlo, mucho más claro será el resultado y, por supuesto, ir apalancando con los líderes será un espacio fundamental. Hay que entender desde el liderazgo, desde los supervisores en aquellas empresas que tienen a la mejor manufactura, mano de obra, o en aquellas que se vuelven mucho más administrativas, o en mi negocio, cómo es que pueden estarse dando las desigualdades, cuáles son aquellos puntos que yo quiero atacar y que hace sentido atacar desde el punto de vista del negocio, de las personas y de mi objetivo al alcanzar. Por supuesto, exponerlo, hablarlo con la mayor transparencia posible, decir, quizá hemos cometido errores en el pasado que hoy estamos dispuestos a ir transformando. Definir, como para cualquier proyecto, claramente un set de objetivos para esos líderes. ¿Qué estamos esperando que suceda? ¿Cómo los vamos a apoyar para que suceda? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un paso a paso? Y desde luego empezar a actuar proactivamente. Parte de esta transformación no es esperar a que las cosas sucedan, sino
provocar que la transformación se vaya dando, sobre todo fundamentada y vinculada con los valores de las personas y de la organización. Aquel punto donde el nosotros y el yo se fusionan para decir, estamos comprometidos con esta acción, y los líderes serán la base y el pilar fundamental para generar todo esto. De nuevo, herramientas, formaciones, assessments, entendimiento, acompañamiento, coacheo, que les permita consolidarse, entenderlo, alinearse, creerlo y entonces empezar a actuarlo, para que el cascadeo y ese contagio con el resto de los colaboradores se vaya dando de manera muy natural. Y por supuesto, ya que trabajamos con los líderes, pues hay que irnos hacia los siguientes pasos, Gabo. Claro, porque los líderes son críticos, pero no pueden hacerlo todos solos, y es importante que las organizaciones puedan crear esa infraestructura de soporte. ¿Y cómo se ve la infraestructura de soporte para que podamos asegurar que tenemos organizaciones donde haya equidad de género, donde haya diversidad, donde haya sentido de pertenencia e inclusión? Pues creando obviamente ciertos temas. Y aquí les compartimos algunos de ellos. El poder crear un esquema de gobierno, un esquema que se encargue de darle continuidad a esos objetivos que nos hemos planteado, que sea ese observador de hacer realidad lo que decimos que hacemos. Recuerden que la problemática, una de las problemáticas que identificábamos es, pues sí, decimos que hacemos, pero al momento de la verdad no hacemos lo que decimos. Bueno, pues el asegurar este esquema, el que haya un equipo responsable, el poder crear un comité que se encargue de vigilar cómo los temas de diversidad permean a lo largo de la organización, es crítico. Dependiendo también del tamaño de nuestras organizaciones, poder crear algún grupo específico que pueda integrar ciertos intereses de algunos colectivos en nuestras organizaciones, lo que se conoce como los BRGs o Business Resource Group, esos grupos enfocados en analizar una problemática, escuchar ideas, servir también como caja de resonancia para algunas preocupaciones y proponer a la dirección temas, son muy valiosos. Y sobre todo, dar esa vista de cómo están nuestras políticas, pues en esencia de atracción, nuestras políticas de desarrollo y pues también nuestras políticas de compensación y de beneficios. El tema de beneficios es importante porque muchos de esos temas tocan aspectos de salud, y sabemos, por ejemplo, que las necesidades de salud de la mujer son totalmente diferentes a las del hombre. Bueno, la organización como tiene esa sensibilidad y cómo actúa en consecuencia. Desde la perspectiva de compensación o pago, creo que era Rocío, y nos daba algunos datos muy importantes de cómo son las brechas salariales. Bueno, eso ya está ahí, pero ¿cómo las podemos ir cerrando? ¿Cómo presupuestamos para ir corrigiendo eso? ¿Cómo aseguramos que una posición que tiene un mismo nivel de responsabilidad, no importa si se ocupa por una mujer o por un hombre, se le paga igual y se le aseguran también acceso a oportunidades de desarrollo? Bueno, pues eso tiene que venir también documentado, tiene que ser parte de una política. Y aquí les comparto, porque nos ponía Denise alguna pregunta de si conocíamos alguna organización que fomentara la inclusión, que algunas empresas que lo estuvieran haciendo bien. Fíjense que en otras latitudes, y ahorita me llega a la mente el tema de Reino Unido y de Francia, existe legislación para que sus compañías año con año reporten si hay brechas salariales para posiciones ocupadas por hombre y mujer, y obviamente que no deban de tener un porcentaje, no sé si es creo que 5%, pero tiene que ser algo que sea mínimo. Pero están obligadas por ley a hacer ese tipo de análisis y a presentar ese tipo de resultados. Entonces, en otras latitudes ya se trabaja y obviamente se empieza a crear una cultura de madurez con respecto a estos temas, ¿no? Y también muchas organizaciones que desean tener alguna especie de certificación de reconocimiento global, pues dentro de estos ejercicios, uno de los temas que sí o sí se exige es justamente poder demostrar que no existen estas brechas salariales sin una explicación sólida. Entonces, el crear la infraestructura, las políticas, los procesos, revisarlos, auditarlos bajo la perspectiva de género y, por supuesto, apoyándonos de las áreas de recursos humanos y brindándoles la capacitación y el soporte requerido, es la manera como vamos a apoyar a nuestros líderes, que son los que toman las decisiones, a que se vaya creando esta cultura de equidad y de diversidad y de inclusión. Ahora, no por ser el último punto es el menos importante, pero también es crítico cómo se hace
un seguimiento de todos estos temas. ¿Cómo los medimos y cómo los comunicamos? Y es importante por dos razones. La primera, porque nos va a permitir entender, ¿no?, qué tanto nuestros esfuerzos están generando resultados, nos están llevando hacia donde queremos llegar como organización, como firma, ¿no? Y nos van a poder ayudar a identificar las brechas que todavía hay que cerrar y de qué magnitud son esas brechas. Y el segundo tema, por lo cual es importante, es porque aquí es donde está la diferencia aquí es donde se puede hacer una clara diferencia entre decir que nos importa y demostrar que realmente nos importa y que estamos ocupados en ello. Es importante aquí también identificar a quién le vamos a comunicar, quién es nuestra audiencia meta interna y externa, qué tipo de datos o qué tipo de seguimiento vamos a ir midiendo y cómo lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Y eso es crítico para asegurar que todo el proceso, que toda la ruta funcione y que realmente estamos avanzando hacia adelante. Diana. Y Gabo, quizá nada más para terminar y dejar algunos puntos que nos parecen bien importantes, que realmente nos ayuden a redondear y llevar a esta ruta de transformación pues a buen puerto. Nosotros las hemos denominado las 6 Ps, empezando por trabajar en dos contextos. Siempre hablar de diversidad, equidad e inclusión nos va a permitir abordar las cosas desde estos dos contextos, el individual, el yo, ¿no?, y el organizacional. Y por supuesto hablar de lo individual, de la persona que lo va a ejecutar, por supuesto hablar de liderazgo, ya lo decíamos hace un momento, liderazgo apasionado por estos temas, que se comprometa, que ponga el empeño necesario y que trabaje hacia ello, ¿no? Es verdaderamente fundamental. Generar un compromiso a nivel personal, desde donde yo en mis valores, en mis capacidades y en mi compromiso genero ese vínculo hacia donde quiero llegar con la organización, con mi negocio, con mi área, con mi equipo. Ser altamente perseverantes, es decir, no dejarlo escapar a la primera. No son temas sencillos, son temas que generan controversia, son temas que tienen que vencer los sesgos y que tienen que vencer la historia que nos ha venido contando esta sociedad y esta compañía y este equipo durante quizá mucho tiempo. Entonces hay que perseverar en ello, hay que generar ese compromiso para ir hacia adelante y seguir avanzando a veces a pesar de todo. Y desde el punto de vista en el concepto y en el contexto organizacional, pues bueno, hay que entender, ya decía Gabriel, los datos, empezar a probar lo que duele y lo que está ayudando. Un poco a veces nos tendremos que ir como prueba y error y ser perseverantes seguro que ayudará, pero es entender lo que me ayuda, qué es lo que me hace falta, cómo voy a llegar a ello y cuáles son los pasos, ¿no? Generar un entendimiento pleno y un establecimiento y implementación de los procesos que verdaderamente apoyen a este esquema de transformación hacia la diversidad, la equidad, la inclusión y por supuesto generar apoyos a través de programas específicos. Y aquí en este caso hablamos de mujeres, pero podemos estar hablando también de cualquier otro grupo minoritario o también de cualquier esquema que pueda apoyar a que las necesidades de todos en esta diversidad se vayan viendo trabajadas. Sin duda hay mucho camino por delante. Es sin duda un reto que es de todos los días para todos los hombres y las mujeres que estamos comprometidos con esta transformación dentro y fuera de nuestras organizaciones, pero es también bien valioso poder entender cómo el proceso puede llevarse a cabo, cómo es que sí se puede dar con una estructura, con mucho trabajo, con mucho compromiso, con mucha pasión, pero eso es, la verdad, el componente básico y que la transformación no solo es viable, sino que la vamos generando en el día a día cada uno de nosotros. Con esto terminamos nosotros nuestra colaboración. Adelante con las preguntas. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Diana. Definitivamente es importante. Hablamos de la teoría, de los datos, todo esto nos enriquece, pero el caminito, el saber cuáles son los pasos, qué es lo que podemos hacer, está en nuestras manos. Se agradece mucho porque enriquece y te da ciertas pautas de acción para que podamos seguir avanzando. Vamos a continuar con las preguntas. Nos dicen por aquí, ¿de qué manera se puede fomentar esta inclusión, pero desde casa, con nuestras familias?
Dale, Gabo, si quieres. Adelante, Diana, adelante. Yo también Vamos comparto ahorita. la verdad es que somos tan apasionados los dos de estos temas que brincamos rápidamente. Yo creo que, como decíamos, el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión es siempre, puede ser abordado igual que como lo dijimos en este caminito, entender dónde estoy, hacer ese análisis de cuáles son los comportamientos, la mejor los hábitos que tenemos, los sesgos que tenemos como familia, para poder, ya entendiéndolos, ya teniéndolos consciente, actuar hacia ellos. Entonces es empezar de nuevo desde el entendimiento, la situación actual, buscar, quizá no los datos, no nos vamos a medir, pero sí por lo menos entender dónde nos encontramos, para después empezar desde la cabeza, es decir, desde la cabeza en la familia, los padres empiezan a permear este compromiso, a moldearlo a través de la acción, a ser ejemplo. Nosotros como papás, en mi caso, como mamá, Gabo, en familia igual, creo que es esta posibilidad de demostrar a través de los hechos, de la acción, no solo del decir, sino del hacer, que la inclusión, la diversidad son viables, son posibles, pero que además están inmersos en el todo, en las responsabilidades del hogar, en las responsabilidades escolares, en las responsabilidades del trabajo, de los ingresos en la familia, de cómo nos distribuimos los pesos y las cargas, en fin, creo que se va haciendo posible en todos los sentidos para empezar a generar esta transformación, Gabo. Y yo quisiera simplemente fortalecer la respuesta de Diana y compartirles una técnica muy sencilla para casa. Retomo lo que dices, Diana. Es importante en familia, escucha, respeto por la opinión de los demás y crear las condiciones para que se genere ese sentido de pertenencia. Ahora, ¿cómo podemos crear esas condiciones y cómo fomentar la inclusión? El lenguaje. Me voy a salir ahorita del todes, nosotres, no me voy a meter ahí, ¿no? Pero hay una técnica muy sencillita y escúchense ustedes cuando hablen con hijos, familia, abuelitos, es el tema de sí, pero, o podemos decir sí y además. Entonces, de repente hay ciertos manejos y ciertas frases que nos permiten tener una conversación inclusiva donde lo que tú le transmites al otro es, tu idea la estoy tomando en cuenta y además se me ocurre también esto, no es negarla y entonces tratar de poner otra idea. Y es crear ese lenguaje inclusivo, esas condiciones inclusivas, y desde casa eso puede funcionar. Y déjenme decirle que esta tecniquita se la enseñamos a gerentes, directivos y demás, para que también la apliquen en su familia de 8 o 12 horas al día, de lunes a viernes, que es su equipo de trabajo. Me encantó porque efectivamente el pero es como que omite o le quita el valor a lo que se dijo previamente. En cambio, la demás es, ok, lo incluyo en la conversación. Me gustó muchísimo ese tip. Nos preguntan también, y creo que justo está en este tema de la importancia que es hacer el cambio primero adentro, porque dicen, ¿qué pasa si en la organización se tratan de implementar los cambios, pero hay resistencia por parte de las personas y esta cultura que traemos todos detrás? Y siempre, la verdad es que yo les diría, no es, y si va a haber resistencias, seguro habrá. O sea, eso no es una pregunta, es un establecimiento de, sí, seguro hay resistencias. Y seguro hay resistencias porque no importa el cambio que implementes, todos tendremos siempre una resistencia frente a ese cambio. Aquí yo creo que pues quizá la clave del éxito tiene que ver con definir muy claramente qué es lo que estoy esperando de cada una de esas personas que forman parte de la transformación y cómo es que voy a comunicar esta transformación. Es decir, si yo me dedico a solamente aventar información, seguramente las barreras que voy a encontrar van a ser paredes bien gruesas y bien duras, ¿no? Difícilmente las voy a romper. Pero por otro lado, si lo que hago es entender cuáles quizás son las necesidades de esos grupos, de esas personas, de esos líderes o de esas pequeñas comunidades que se forman al interior de la compañía. Y empiezo a entregar también para ellos el qué hay en esto para mí, qué gano, qué pierdo, cuáles son las razones por las cuales lo estoy generando. Seguramente la transformación se va dando. De nuevo, no será sencillo nunca. Sin embargo, sí es bien importante saber que todas esas barreras pueden ser
completamente vencidas cuando juntos entendemos lo mismo por lo mismo, cuando sabemos qué se gana, qué se pierde, cuando tenemos claro hacia dónde vamos y sobre todo el por qué y el para qué vamos para allá. No es luchar para la igualdad de las mujeres, pero porque eso demerita a los hombres, lo decían en la plática anterior. Desde luego que no. Esto se llama igualdad, equidad, se llama diversidad y se va a ir permeando hacia el resto de los grupos minoritarios que veíamos al principio, pero se trata de ver hacia dónde vamos generando ganancias comunes, dónde vamos encontrando esos puntos de ganancia que los llevan a todas las comunidades, a todas las personas a tener pues un beneficio tangible o intangible, ¿no? Gracias, Diana. Gabriel. Agregaría empatía y entendimiento. Déjenme hablar por aquellos que no quieren cambiar y que se oponen, ¿no? Bueno, lo que digo, no es que los defienda, pero el tema es, ¿cuál es tu contexto? ¿Por qué te opones? ¿Qué es lo que tú estás entendiendo o no estás entendiendo? O sea, ser empáticos también y entender cuál es el contexto educativo, cultural, geográfico de esas personas que se oponen, creo que puede ayudar mucho a desarticular esas barreras que puede haber. Entonces, por eso el tema de primero empezar por dónde estamos parados a nivel personal, de equipo, de organización, ayuda mucho. Muchísimas gracias. Y por acá nos preguntan también, justo hablábamos de entender cuáles son los beneficios. Vamos a tener todo este esfuerzo de cambiar de paradigma y entonces, ¿qué ganamos, no? Y nos preguntan, ¿cómo beneficia, según su experiencia, el liderazgo de la mujer al cambio en las organizaciones? Lánzate, Gabo. Yo la verdad hubiera pensado y dije, bueno, pero es que para mí es muy claro, pero ¿cómo beneficia el liderazgo? Miren, déjenme tratar de conectarlo con el tema de la estrategia organizacional. Hoy estamos como mundo y como país inmersos en una situación compleja. Pandemia, crisis económica, no nada más eso. Además, en nuestros distintos giros, ¿no? Si tenemos nuestro negocio de panadería, nuestra tlapalería, nuestra tienda, nuestro corporativo, nuestro despacho, hay competencia y cada vez es más agresiva, cada vez hay más alternativas, los costos son más agresivos, ¿no? Entonces, son temas de negocio que nos podrían preocupar. Bueno, una estrategia ganadora para hacer frente a eso es la innovación. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo lo hacemos diferente del de enfrente? ¿Cómo nos diferenciamos de aquel que yo hago mi producto y el otro ya me lo copió o ya llegaron los chinos y es más barato? Bueno, ¿cómo agrego valor? ¿Cómo soy innovador? ¿No? Bueno, para la innovación necesitamos distintas vistas, necesitamos diversidad de opiniones y de percepciones y ahí es donde embonan estos temas. Ahora, específicamente en el tema de la mujer, aplica perfectamente igual. Necesitamos esa diferencia de percepción, necesitamos esos temas que ellas ven, que ellos no ven y viceversa, para poder tener riqueza en nuestros análisis y en nuestros planteamientos, ¿no? Si lo abriéramos todavía más a otro tipo de colectivos, ¿no? Dentro del gran universo de la diversidad, pues la lógica es exactamente la misma. ¿Cómo nos podemos hacer de las mejores ideas en la organización? No sé, Diana. No, justo, Gabo. Y yo la verdad es que quizás solo agregaría el decir, no solo tiene que ver con el tema de la mujer, ¿no? Es decir, la mujer, las decisiones que toma la mujer o liderazgo de la mujer per se, ¿es mejor o peor? No, no. Esto tiene que ver con la cantidad de diversidad que tengamos. Es decir, entre más puntos de vista tengamos, mujeres, hombres, de diferentes clases sociales, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes ubicaciones geográficas, con diferentes puntos de vista, con historias distintas, la riqueza que tenemos sentada a la mesa con toda esa acervo hará verdaderamente mucho más fácil encontrar nuevas soluciones, nuevas alternativas, nuevos productos, decisiones diferentes, en fin, y eso es lo que enriquece al negocio, eso es lo que realmente nos va a ayudar a generar esa idea ganadora o esa solución que verdaderamente resolverá los desafíos que estamos teniendo enfrente, ¿no? Les agradecemos muchísimo su participación y justamente para agradecerles, les presento nuevamente a nuestra directora general, Janine Ricalde, que quiere otorgarles unas palabras. Gabriel, Diana, no había yo tenido la oportunidad de estar con ustedes, pero pues a nombre de todos los que conformamos WLB, mil gracias, gracias por esta charla que creo que ha dejado mucha luz.
abre también muchos caminos de esperanza, tanto para las mujeres, y pues demuestra a las organizaciones de cualquier tamaño por dónde ir cuando se quieren. Y pues nuevamente me encantaría estar cerca de ustedes para hacerles este reconocimiento en persona. Gracias a ustedes, gracias a Mercer por confiar en nosotros. Un abrazo y seguimos en este camino que, como siempre digo, no es para atrás, es seguir construyendo hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Janine. Muchas gracias, Janine. Gracias Encantada. a todos. Un honor. Muchas gracias, Gracias. Diana, Gabriel.